¿Te imaginas vivir en un mundo donde no puedas habitar en la superficie de la Tierra debido al calor extremo? ¿Conoces los fenómenos geofísicos que están ocurriendo en la Tierra? Si deseas conocer las respuestas a estas preguntas, te invito a ver todo el video. Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a Misterio a la Vista. El video de hoy trata de un artículo publicado en la revista Science Advance el 8 de mayo del año 2020. En él nos hablan de un incremento en la temperatura de la Tierra, el cual dicho efecto va a ocasionar que el ser humano no sea capaz de vivir en la superficie terrestre. No será a finales de este siglo, como pronostican muchos de los modelos elaborados por científicos, sino que ya ha empezado. El cambio climático en efecto ya ha calentado algunas zonas del planeta por encima, escúchenme, de lo que el cuerpo humano es capaz de soportar, convirtiéndolas en mortales para nuestra especie. Y la extensión de estas áreas inhabitables por el hombre no hace más que crecer. Un estudio realizado por investigadores de Estados Unidos y Gran Bretaña ha analizado y comparado datos de estaciones meteorológicas de todo el mundo y han descubierto que la frecuencia de temperaturas húmedas superiores entre 27 y 35 grados se han duplicado desde el año 1979. Se tomaron datos de 4.576 estaciones meteorológicas repartidas por todo el planeta, en busca de posibles casos de temperaturas extremas. En las casi 4 décadas que van entre el año 1979 al año 2017 y tras eliminar algunas mediciones que no coincidían con otras estaciones, surgió un patrón muy claro. Ya se han producido temperaturas extremas, especialmente a lo largo de las costas subtropicales donde el aire cálido y húmedo del océano se encuentra con el aire caliente de la Tierra. Para comprender mejor esta información, vamos a definir qué se trata la temperatura húmeda. La temperatura de bulbo húmedo es una medida de calor y humedad que se toma con un termómetro cubierto por un paño empapado de agua, y 35 grados de temperatura es el límite que un cuerpo humano es capaz de soportar. Estos altos grados de temperatura ya no ocurrió en la Tierra, no a su temperatura máxima de 35 grados húmedos, pero sí a niveles un poco más bajos, que han resultado mortales, como se pudo comprobar en la ola de calor que asoló Europa en el año 2003, matando a miles de personas, a pesar de que la temperatura húmeda no pasó de los 28 grados. Según el informe, ciertas partes del mundo ya han alcanzado este umbral, como en Jacobabad, en Pakistán, y en Ras Al Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos. Este límite de 35 grados se ha superado por primera vez, cruzando repetidamente el umbral, durante 1 o 2 horas diarias, algo nunca reportado hasta el momento. Y esta no es la única anomalía que ha ocurrido en la Tierra y sucesos fuera esta. Tal es el caso de la magnetosfera. La magnetosfera de la Tierra es una capa formada por la interacción del magnetismo de la Tierra y el viento solar. Se extiende por encima de la ionosfera, más arriba de los 500 kilómetros de altura. Esta capa protege la Tierra de la llegada de la radiación, especialmente del viento solar, y también de una parte de los rayos cósmicos, desviando las partículas cargadas hacia los polos magnéticos a través de mecanismos de reconexión electromagnética, lo cual causan las auroras australes y boreales. Si no fuese por esta capa, la vida en la Tierra probablemente no sería posible, o sería de una forma muy diferente de la que hoy en día conocemos. Podemos observar una página en la cual vamos a analizar la simulación de la magnetosfera. Como podemos observar, esta es una página creada por una funcionaria de la NASA. Esta es la simulación de la magnetosfera.
Nos ubicamos especialmente en el día 9 de abril del año 2020. Antes de empezar, la Tierra es el círculo negro y la magnetosfera la comprenden los colores azul y verde. Los colores amarillo y naranja es la radiación solar. Observamos que el comportamiento durante el día es normal, pero alrededor de las 6 de la tarde esto cambió. Vemos el cambio tan abrupto que le ocurre a la magnetosfera. Pareciera como si algo le hubiese entrado a la Tierra. ¿Qué produjo este fenómeno? ¿Por qué cambió la magnetosfera tan repentinamente? Y este fenómeno se mantuvo hasta el día siguiente alrededor del mediodía. El link lo estaré dejando en la descripción del video. Antes de continuar con este video y para ver más contenido, te invito a suscribirte a mi canal. Además, vemos otras noticias relacionadas a los polos magnéticos de la Tierra. Podemos apreciar cómo el polo magnético norte se está desplazando más rápido de lo normal, así como el campo magnético terrestre se está debilitando gradualmente en una amplia región que se extiende desde África hasta Sudamérica, y lo podemos apreciar en la siguiente imagen. Otros eventos tales como la pérdida de hierro en la Tierra, las llamaradas solares, los sismos en el volcán de Yellowstone. Esta noticia también es muy reciente, en el cual detectan unas inesperadas estructuras cerca al núcleo de la Tierra. Y también podemos especular, ¿por qué no?, qué relación tienen estos sucesos con el sismo ocurrido en México esta semana. Y claramente vemos que está ocurriendo algo en la Tierra. Como podemos ver, han ocurrido muchos sucesos en un periodo muy corto de tiempo. Y claro, a lo mejor muchos de ellos estén relacionados. Ya habiendo tratado estos temas que de por sí son bastante curiosos y poco alentadores para la humanidad, se me viene a la mente un tema. Y sé que este tema ya lo he tratado en videos anteriores, pero es cómo se ha aumentado la venta de búnkeres, especialmente para la gente millonaria. Además, cómo han invertido millones de dólares en la conservación de semillas y el ADN. Y no solamente es el ADN de nosotros, es el ADN de todos los seres vivos de la Tierra. ¿Será acaso que ellos saben de un evento que va a ocurrir y se están preparando? Además, en el video de la misión anglosajona observamos cómo la élite habla de un posible suceso geofísico que va a ocurrir en la Tierra. ¿Será acaso el evento mencionado en el video de hoy? ¿Será que con estos sucesos tendremos que vivir debajo de la Tierra o inclusive abandonarla por completo? ¿Acaso la Tierra está en el proceso de ser inhabitable y volverse como Marte? La invitación de hoy es a no quedarse con las noticias sobre la pandemia. También existen otras y muchas de ellas son de carácter futuras. Además, a reflexionar cómo nosotros cuidamos al planeta. Quizás este evento sea gracias a un proceso biológico de la Tierra. Pero, ¿cuánto hemos incidido para que esto ocurra? ¿Qué medidas ha tomado usted para mejorar el medio ambiente que nos rodea? Porque al final la pandemia va a desaparecer tarde que temprano. Y si esto llega a ocurrir, ¿qué tanto estamos preparados para afrontar la nueva realidad? Y bueno amigos, eso es todo. Si te gustó el video, déjalo saber en los comentarios. Además, si quieres que tratemos de algún tema que desees saber, lo puedes escribir. Así que espero que acaben de tener un buen día y nos vemos hasta la próxima. Chao.